Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Ococlimas HVAC. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el ingeniero Clauger David Blanquernon. Espero haberlo dicho bien. Es difícil, Blanquernon. Blanquernon, ok, perfecto. Él es el director comercial de Ductos ATC. Sí. Excelente, sí hicimos bien la tarea, sí. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Gracias, ingeniero. No, pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que esto es algo que ya habíamos más o menos planeado, que aprovechamos la oportunidad de que nos acompañara por aquí. Y nos gustaría conocer un poquito más del tema, un poquito de historia de la marca, un poquito de desarrollo de la misma y saber por qué ductos textiles. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Vamos iniciando un poquito para que nos platiques sobre ATC. Claro, pues mira, entonces yo soy David Blanquernon, soy a cargo de la división Aerotextil Concept, ductos textiles, adentro del grupo Clauger Latam. Entonces, Aerotextil Concept la abreviación es ATC, nos conocen mucho en México como ATC, los ductos ATC. Y los ductos textiles nacieron en Francia hace 50 años ahora. Nació de las necesidades en proyectos de tratamiento de aire, de higiene, sobre todo en proyectos de quesos, salas de maduración de queso. Había una exigencia muy fuerte en poder lavar todo el entorno, toda la sala de maduración, los muros, el plafón, el piso, los ductos, y con ductos metálicos que eran pues inoxidables, tenían que ser. Era muy difícil eso. Entonces se empezó a hacer pues ductos, ¿sabes? Se les dice mucho tipo calcetín, y unas bolsas de aire de tela que se podía lavar, y se empezó así a hacer ductos en tela que se podía lavar. De ahí viene. Y poco a poco, con los años, se empezó a usar los ductos para los proyectos propios ahí, del grupo Clauger, y poco a poco se vio la oportunidad de desarrollar ahí más el ducto textil, de hacerlo un producto un poco más técnico que responda a más problemáticas de otros proyectos y ampliar ahí el mercado, ir a buscar proyectos que no son agroalimenticios. Entonces, como punto inicial, una de las grandes ventajas es que se podía lavar. Sí, esa es la primera. Debido al proceso, que era lo inicial. Interesante. Entonces, nace la idea del concepto del ducto textil a través de la rama alimenticia, gracias a esa flexibilidad de lavado. ¿Y cómo fue puliendo? Que ahorita conocemos una variedad de telas que de acuerdo a la aplicación, hasta para túneles, que también ahí quedé impresionado. ¿Qué va siendo como lo que va marcando lo primero que ATC trajo al mercado, de decir, esto es diseño nuestro? Pues empezamos a hacer ductos textiles aquí en el 94 para la planta Danone en México. Así fueron los primeros ductos textiles casi en México, porque no había ningún fabricante de ductos textiles. Y en el 94 hicimos los ductos textiles para la planta de Danone Irapuato. Y ahí eran pues, los primeros ductos, pero ya teníamos experiencia ya en Francia. Entonces no veníamos desarrollando un producto nuevo realmente en México, más bien traíamos la tecnología que teníamos en Francia y poco a poco la fuimos adaptando ahí al mercado y las exigencias de cada tipo de proyectos, porque hoy en día pues hacemos proyectos agroalimenticios, hacemos proyectos industriales, automotriz, farmacéuticos, oficinas, polideportivos, supermercados. Realmente es muy amplio ahora el uso de los ductos textiles. En farmacias también, me viene a la mente Farmacia San Pablo, que usa muchos ductos textiles. Entonces ahora el panorama de proyectos o de sectores es muy amplio, mucho más que al inicio en 94. Sí, no.
Y al día de hoy, ¿cuál es el proyecto más grande que han realizado ustedes con Ducto Textil? Mira, el proyecto más grande lo hicimos incluso curiosamente desde aquí, desde México. Oh, Francia tiene más experiencia, pero pues hicimos el proyecto más grande aquí en México. Fue un proyecto en Canadá de agricultura interior vertical, de lechugas. oh, Eran mira, dos naves. Era como si fuera, ¿sabes? Una nave de un fabricante de auto. Lo ves desde afuera, está enorme, es una grandísimo. nave enorme. Y adentro es 100.000 pies cuadrados de lechuga. Ah, Así, pero en vertical. Todo verticalmente para ganar espacio. Y ahí todo viene adentro con sus luces, con la buena temperatura, la buena humedad, todo que permite a la lechuga desarrollarse en tiempo, en el buen tiempo. Y ahí hicimos toda la parte de ductos textiles que permitían homogeneizar velocidad de aire, temperaturas y humedad sobre las lechugas. Y ahí fueron 15 kilómetros de ductos textiles. ahí, tocando el tema ahí de manejas humedad, velocidad de aire, Mm, para hacer una buena distribución de la ventilación. mm. O fue aire acondicionado en este caso. No, tenías control de humedad y temperatura, ¿verdad? Nada más Sí, ahí, ok. y velocidad de Y aire. velocidad. ¿Cómo cómo evitas que el ducto se le haga el hongo generado por la humedad? ¿O tiene que ser la tela o cómo sería ahí el? Las telas que usamos son telas técnicas. Ajá. Son telas generalmente preferimos usar 100% poliéster. Ese es un tipo de Un tela que tipo de nos tela. funciona muy bien. Y las telas ahí son tejidas ahí con hilos especiales, ¿no? Tienes hilos retardantes al fuego, hilos antiestáticos, tienes hilos antibacterial, tienes muchos tipos de hilos. Y con eso haces una tela, usamos mucho la tela ripstop, ¿sabes? Es la tela, si la ves unos cuadrados ahí, Ah, unos sí. cuadriculados. Como si estuviera así, pero se ve cuadrado. Exactamente, pues eso, los cuadriculados que ves en la tela son hilos de refuerzo. Por eso esa tela es muy resistente porque el tipo ripstop es el tipo de tela que se usa cuando saltas en paracaídas. Oh, Son mira. telas muy, muy delgadas, pero son telas muy resistentes. Entonces nos gusta mucho usar eso porque dura en el tiempo. Y estas telas tienen una ligera porosidad. Es muy, muy ligero, pero hace que tu tela respire un poquito. No es por ahí que sale el aire. El aire sale por orificios o por otro tipo de difusión, pero tu tela respira. Entonces, esas telas permiten limitar ahí el desarrollo de hongos y bacterias. Son telas muy ligeras que son muy fáciles de lavar. Por eso en proyectos agroalimenticios como eso, e incluso en nuestras innovaciones el día de hoy, buscamos ir hacia telas muy, muy, muy delgadas como las que ves, te digo, por los que Del saltan en paracaídas. paracaídas. Porque eso para mí es la mejor manera de responder a la problemática de los hongos y bacterias en entornos así agroalimenticios Sí, o porque en muchas ocasiones, de hecho, lo platicábamos antes de comenzar a grabar, el ducto galvanizado o algo acumula con mucha facilidad el hongo, el polvo y todo eso, y es como la flexibilidad que tendría el ducto textil, ¿no? sí, es exactamente. Hay telas antibacteriales que usamos para agroalimenticio. El tratamiento antibacterial permite aún más limitar el desarrollo del hongo, pero realmente no lo impide. Lo que va a impedir eso es el buen mantenimiento de los ductos, es decir, lavar los ductos a un cierto ritmo que permite eliminar las Las bacterias. bacterias. ¿No? Entiendo que esa es una de las ventajas. Otra sería el peso. El peso, El peso muchísimo. comparado con un ducto galvanizado, ¿qué tanto? O sea, yo sé que Uf, es. pues mira, el ducto de lámina generalmente se habla de 2, 4, 6, 8 kilos el metro cuadrado, dependiendo del calibre. Y nosotros tenemos telas que van de 95 gramos el metro cuadrado a 350 gramos el metro cuadrado para la más pesada. Eso Entonces la diferencia es es enorme. enorme, sí. Sí, Eso es tomando en cuenta también el tipo, el cómo lo soportas. Ya ves, es que algunos son con alambre de acero
Sí. con silicón. ¿Y qué otros tipos de soporte tienes tú ahí en el catálogo? Bueno, hay diferentes tipos de soporte. Lo más común que vemos Es el de mucho adelante. es el cable. Un solo cable o dos cables, ese es lo más común, lo más económico, lo más fácil de instalar. Práctico, sí. Es genial a nivel de rapidez. Y después tenemos otros tipos. Por ejemplo, tenemos un perfil de PVC. Eso lo usamos para los ductos de media luna, ¿sabes? Los que van pegado al plafón. Ajá. Lo usamos para los ductos de cuarto de círculo también, que van en una esquina de un local. Y después tenemos rieles de aluminio. Los rieles de aluminio, ¿sabes? Son los donde hay rueditas adentro ahí se deslizan adentro del riel. Eso permite suspender ahí un ducto desde el plafón. Dependiendo de cómo está hecho el local, podemos ahí recomendar un tipo u otro tipo de soportería que se adapte lo mejor posible al proyecto. Oh, está muy interesante. Entonces, el ducto textil en general tiene mucha flexibilidad de instalación, Sí. tal cual. Realmente es increíble porque no hay límite con el ducto textil. O sea, el único límite que nos damos es si los ductos no están a la vista, no es un proyecto para nosotros. Yeah. Si los ductos son visibles y a la vista, es un proyecto donde se puede manejar ductos textiles. Excelente. Y incluso, ¿qué tanto se puede distribuir, pensando en proyecto a la vista, con ducto textil? Puedes hacer curvas, puedes hacer test, todo eso lo puedes sin ningún problema. Sí, todo se hace en textil. La verdad, a veces muchas personas piensan en el ducto textil como ducto recto que se ve tradicionalmente en supermercado o en tiendas, pero hacemos a veces montañas rusas ahí de ductos textiles, es increíble. Pienso en algunas plantas la planta de Danone, por ejemplo, que hicimos en Irapuato, es una montaña rusa de ductos, hay codos, bajadas, subidas. Esquivamos ahí los tubos inoxidables, pasamos abajo, nos centramos ahí en donde está el personal entre las líneas de producción. O sea, es increíble. Tenemos fotos en la empresa, de hecho, de esas redes de ductos y es impresionante porque ahí sí se ve la adaptabilidad ahí de los ductos. Se puede hacer cualquier cosa. Sé que el ducto textil se hace en secciones. ¿Todas esas uniones, codos, todo eso también sería en secciones? Todo viene seccionado en cierres, en zipper. Entonces es bastante fácil para instalar porque sigues tu plano de instalación y sigues una secuencia de códigos, ¿sabes? Es como A, B, C, D, E. Y vas armando tu ducto. A con B y así. Sí, vas armando tu ducto realmente con cierres. Entonces es bastante práctico. Para todo este tipo de diseños tan especiales como decir, aquí es la boca del equipo, del ducto en Espiro de 64 pulgadas y de aquí vamos a distribuir, ¿no? ¿Ustedes hacen toda esa distribución? Sí. Nos dan ese soporte, tanto nosotros como al cliente final, en donde hacen el cálculo, distribuyen todo eso. Sí, todo eso hace parte de la asesoría que damos a los clientes, es decir, cuando nos llega un proyecto, muchas veces ya viene con una trayectoria, porque en el local a veces no se puede pasar los ductos por donde quieras, sí. Es más bien por donde puedes pasarlos. Entonces vamos dimensionando toda la red de ducto. A veces vamos cambiando la trayectoria también, si nos permite el proyecto, porque vemos cómo podemos optimizar. Ya ves que entre el ducto metálico y el ducto textil no es el mismo tipo de difusión, no funciona de la misma manera. Entonces se puede optimizar muchísimo con ductos textiles. Entonces en la trayectoria eso hay que aprovechar eso. Hacer trayectorias más simples, más fácil. No poner dos ductos cuando uno puede hacer el trabajo. Es ese tipo de asesoría que damos al cliente. Y pues el dimensionamiento es de dimensionar el diámetro del ducto, la trayectoria, para poder también cotizar. Eso es importante. Como bien lo comentabas, hay diferencias entre el galvanizado al momento de calcular, como el textil. ¿Qué necesitas para poderlo calcular? Simple, te diría como lo mismo necesitamos que dimensionar ductos metálicos, es decir, necesitas saber el volumen de aire que va a entrar en el ducto, necesitamos saber el entorno
del local, qué es lo que se está haciendo ahí, por ejemplo. Sí. Muchas veces no tenemos mucha información de eso, pero nos ayuda mucho a hacer un ducto que sí funciona perfectamente. Decir que es un almacén, es un proceso, es una línea de producción, hacen chip para vehículos, hacen asientos para vehículos, hacen alimentos, el alimento está expuesto, está empacado, está en cajas. Buscamos ahí tener información sobre eso para poder hacer un ducto realmente que va a cumplir con lo que se espera de ahí en el proyecto. En este caso, sé que el ducto depende mucho de la presión estática, ¿es correcto? ¿No aumenta la caída de presión en el equipo? No, realmente comparando con un ducto metálico, el tema de la presión, necesitamos presión estática con un ducto textil. La presión estática es lo que hace que el ducto se infle y también es lo que ayuda al aire a salir por los orificios del ducto. A eso sirve realmente la presión estática. Pero equilibramos mucho, ¿sabes? Cuando dimensionamos un ducto, cuidamos mucho este tema de la presión estática. Intentamos hacer un balance para que la presión estática que hay disponible para el ducto textil sea suficiente para poder expulsar el aire correctamente y que el ducto se vea bien inflado también. Sí, porque bueno, ahí no depende del ducto textil, yo lo sé, pero sí me ha tocado ver proyectos textiles en donde se ve al final ya apagado, desinflado por completo. Sí. Eso es por la parte atrás atrás del ducto textil. Puede ser por diferentes razones. Lo más común que vemos es que el ducto textil que se diseñó con unos parámetros, es decir, cuando digo parámetros es volumen de aire y presión estática disponible, son lo más importante. Cuando un ducto textil en general no funciona bien, hay que buscar ahí caudal de aire y presión estática. Entonces, puede ser que los datos de diseño no sean los datos reales. Y en este caso, se diseñó un ducto textil para esos datos y si los datos son diferentes en realidad, pues tienes un ducto textil que ya no está funcionando bien. Sí, justo. Eso puede ser. Ha pasado por múltiples razones, ¿no? Porque entre el momento que se hizo el diseño y el momento que se hizo la instalación, pues cambió. Exacto. El equipo ya no se encuentra en este lugar, el equipo se encuentra más lejos, entonces hay más, se tuvo que hacer adecuación en ducto metálico para conectar con el textil y toda esa caída de presión no estaba considerada y entonces pues llegas al ducto textil y ya no tienes 1 pulgada de presión, tienes 0.3 disponible. Entonces ya ves, esa diferencia hace que pues, tu ducto textil ya no funciona como debería porque se pierde todo eso en el camino. Sí. Y ahí muy importante considerar en el cálculo todo ese tipo de factores porque al rato terminan echándole la culpa al del ducto textil cuando no saben que todo lo de atrás fue lo que afectó al cálculo inicial. Bueno, un ducto textil realmente que no funciona bien generalmente viene del caudal de aire o de la presión. Es decir, no sé, sabes, un ducto se diseñó para 10.000 CFM y pues cuando vas te encuentras que hay 6.000 CFM nomás y no 10. Es ahí donde está el problema. Sí, muchas veces. Caudal de aire o presión estática. Es ahí. Tocando el tema, como te comentaba, pierde el aire y se vuelven a su posición inicial. Existen alternativas, ¿no? Para ese tema. Sí, fíjate. Platícanos ahí. Mira, eso es algo que empezamos a hacer en 2013, fíjate. Fue una innovación que aportamos a los ductos porque algunos de nuestros clientes, en este caso fue Walmart en Chile, tenía ese requisito de que los ductos se vean siempre igual, como inflado. Y ellos en Chile, pues ya no es como México, ya ellos tienen un invierno ya bastante fuerte, entonces muchas veces en invierno no todos los ductos funcionan. Si hay 4 ductos pueden nada más meter en funcionamiento 2 ductos y los otros 2 pues, se van a ver diferente. Entonces inventamos ahí un sistema de anillos internos adentro del ducto con un sistema de tensión al final
que permite que tu ducto se vea como un tubo, ¿sabes? Incluso si está apagado, o sea, no se ve la diferencia. Ese lo llamamos curve, nosotros el curve, la gama curve. Y esa gama curve ahí ha seducido bastantes aplicaciones porque ya con los años hacemos más y más y más proyectos con curve, con anillos internos. Lo hacemos generalmente para tiendas comerciales o supermercados, que es ahí donde la cuestión de la estética es bastante importante porque pues, hay clientes ahí en las tiendas. En el entorno industrial, fíjate que no lo hacemos tanto. A algunos clientes sí les gusta, pero muchas veces hay que tener en cuenta otros parámetros también. Por ejemplo, el curve, los anillos internos, no lo aconsejamos ahí en la industria agroalimenticia. ¿Por qué? Porque en la industria agroalimenticia se lavan los ductos. Entonces, cada vez que tienes que lavar los ductos hay que retirar los anillos. Y es tiempo. Sí. Y después hay que volver a colocar los anillos después de lavarlo. Es mucho tiempo y se vuelve complicado. Cuando normalmente el ducto textil debe de ser simple y ágil, y fácil rápido, y ágil. Entonces, aplica para ciertas aplicaciones. Supermercados, Walmart, por ejemplo, no se lavan los ductos en Walmart. Entonces ahí sin problema podría tener los anillos. Sin problema. Justo nosotros en un proyecto, por esta pregunta, sí, nosotros en un proyecto instalamos unos ductos con anillos. Nada más se ve muy bonito. O sea, el ducto se ve muy padre. Como dato curioso, el ducto se ve muy padre porque sí parece que estuviera inflado siempre. Sí. Sí, y la verdad no incrementa mucho ni en costo ni en peso. Bueno, en costo incrementa un 30% más o menos, pero incluso con eso te quedas más, sí, más comparado con galvanizado, o sea, tradicional. Sí. A mí, pero ahí sí yo tengo una pregunta. ¿El tipo de tela es el mismo con o sin aro? Sí. Digo yo por la tensión que al final se le genera. En nuestro caso, no sé si estuvo bien o mal, esperemos que haya estado bien. Ahorita he consultado. Si tiramos fuerte, o sea, para que desde nuestra percepción se viera bien, se viera como si estuviera ya con el aire. No sé también si hay alguna recomendación de parte de ustedes que son fabricantes en no tires hasta que truene o algo así. Siempre se tiene que hacer así con cuidado. Ajá. Pero realmente la tensión que necesitas al final es muy poca. Es nada más tensar un poquito el ducto para que ya no se vaya, sobre todo al final, ¿sabes? Que se vaya a ver un poco apachurrado. El peso lo carga. Ajá. Exactamente. Es más para la parte final del ducto realmente. Porque toda la longitud del ducto ya con sus anillos y cuando ya el ducto está extendido completamente, o sea, ya se ve como si estuviera inflado. Fíjate, algo también que nos gusta mucho, no sé si ustedes también nos pueden platicar, ¿cómo haces el proceso en donde dices al cliente, te los puedo sublimar, cuenta conmigo? Ustedes hacen los diseños de todo eso. O sea, yo te paso el logotipo, obviamente, y ustedes hacen las propuestas. ¿Es igual el tiempo de entrega? ¿Qué cambia ahí? ¿Porcentajes en costo? Depende de lo que quieres imprimir en el ducto. Eso se hace mucho ahora y es algo que les gusta a los clientes, poner los logotipos. Incluso hace unos días hicimos unos ductos para Nestlé también y venía súper sublimado, pero ahí sí había más que logotipos, había olas en color con logo y todo eso, o sea, era muy bonito. Realmente ahí es dependiendo de lo que queremos hacer en el ducto, hay que ver el tiempo de entrega. Un sublimado completo a lo mejor se tarda un poquito más, pero son unos días más, nada más. Un logotipo puede no afectar, por ejemplo, el tiempo de entrega. ¿Cuál es el tiempo de entrega ahorita promedio que están manejando? Vamos a decir que entre 2 y 3 semanas en tiempo normal. Y cuando vamos muy, muy, muy cargado, ahí vamos hasta 4 semanas. Pero no es muy bueno el tiempo, ¿eh? O sea, está bien, sabiendo que al final los ductos textiles es lo último que instalas ahí. Sí. Y se puede ganar tiempo en instalar los accesorios, los cables, la soportería, todo eso. Se puede instalar primero eso.
la soportería. Y al final, cuando ya todo está instalado, todo está listo para arrancar, puedes instalar tus ductos textiles, colgarlos y conectarlos ahí al ducto metálico. Entonces, realmente, nosotros ahí debemos de estar listos hasta casi el final del proyecto. Y esa es una ventaja, lo que hace ver también el tiempo de entrega más reducido, porque Sí. ya no lo notas, yo creo ya empiezas a montar el equipo de, ya sea de aire acondicionado, ventilación, ductería, y todo ya cuando llegas al punto del ducto textil, tiendes el cableado, pero ya para cuando teniste el cableado, el ducto ya te llegó. Sí. Así que nunca esperas, por decirlo así. Y ya ves que ahora en los proyectos de aire, los equipos ya creo que es lo más tardado. Sí. Ahora, son varias semanas ahí los equipos, entonces realmente hay bastante tiempo para los ductos textiles. Igual, esta área, como te comentaba, pues es para que el cliente conozca un poquito más. Con eso en mente, porque el textil también es utilizado en aire acondicionado, que no condensa. ¿Cómo hacemos que no condense si lo vemos de esa manera? Porque es el tema de nunca acabar en el galvanizado, ¿eh? Tenemos que aislar la condensación. y todo. Sí. Ahora, mira, en el ducto textil hay mucho mito en esto sobre el ducto textil. Yo escucho a veces, no, el ducto textil no condensa, el ducto textil sí condensa. El ducto textil puede condensar, puede. Ahora, cuando dimensionamos un ducto textil nosotros, tenemos en cuenta los parámetros de temperatura y humedad, tanto del aire que pasa dentro del ducto y el aire afuera del ducto. Y ahí detectamos si hay riesgo de condensación. Si hay riesgo de condensación, hay soluciones que se pueden tener sobre el ducto. Por ejemplo, una microperforación, ¿sabes? Como si estuviéramos haciendo orificios con una aguja en todo el ducto. Eso usa muy poco caudal de aire, pero te permite crear un colchón de aire alrededor del ducto que amortiza el choque térmico y te evita la condensación. Entonces hay soluciones sobre eso. No lo había visto de esa manera, pero tienes razón. Y pues, al contrario, tuvimos, por ejemplo, casos donde solo una pequeña porción del ducto textil condensaba, pero eso ya estaba ligado a un problema externo, es que, por ejemplo, el ducto textil iba pegado arriba de una puerta y esa puerta se quedaba abierta. No. Entonces, pues el aire caliente entra, roza el ducto y te crea condensación en una pequeña parte. Entonces, eso es realmente cerrando la puerta. Se soluciona. Sí. Si dejas la puerta abierta mucho tiempo, efectivamente se puede llegar a condensar. Sí, no, y en ese ejemplo yo creo que hasta la rejilla terminal condensa, o sea, no... Sí. Y además la eficiencia del sistema, o sea, está en juego también. Sí. O sea, el frío está escapando, el calor se está metiendo. Sí. Es un problema también. No, me parece excelente. Ahora, David, platícanos un poquito de tu desarrollo en ATC. ¿Cómo llegaste a ser el director? ¿O hubo la oportunidad y la tomaste? ¿Cómo fue? Platícanos ahora sí de ti. Pues yo llegué a ATC, fíjate, llegué a México en 2010. Entonces tengo yo 15 años en México, soy francés. Y cuando llegué a ATC, pues teníamos actividad en México y pues éramos mucho más pequeños, obviamente, que hoy. Y empezamos a trabajar ahí, a desarrollar las zonas aquí en México. Entonces, pues Guadalajara fue mi primer zona. Yo empecé como comercial ahí a desarrollar la zona Bajío centro del país y Guadalajara era pues obvio lo más fuerte de la zona. Y empezamos así a trabajar mucho y desarrollamos más México, más tipos de proyectos diferentes. En 2013 empezamos a aperturar ahí afuera de México, Centroamérica, Sudamérica, en particular Colombia nos fue muy bien. Bastantes proyectos en Colombia en 2013 y empujamos mucho Centro y Sudamérica y se fue desarrollando así. Y hace un par de años atrás también aperturamos Estados Unidos y Canadá. Entonces hoy en día todo lo que fabricamos ahí en Irapuato, en México, todo está destinado al mercado americano, desde Canadá hasta Chile. Entonces desde Irapuato manejan todo, entonces desde norte hasta sur. Sí.
Está Sí, padrísimo. todo lo que se vende en ductos textiles para TC en el continente americano se fabrica en En Irapuato. Irapuato. Orgullosamente de elaborar en México. Sí, la verdad, sí, bastante. Es súper interesante ver ahí desde chiquito cómo ha crecido mucho más personas, un taller que también ha crecido mucho y pues es gracias a toda la gente que ha trabajado ahí con nosotros que eso es posible el día de hoy y también los clientes. No fue, a veces al inicio fue difícil porque todavía hoy en día te encuentras frenos ahí por parte de los clientes a Sí. nivel del ducto textil. Muchas veces unos dicen, no, es que no dura tanto como el metal, no, es frágil, no me gusta por cómo se ve. Entonces hay bastantes frenos y sobre todo hay bastante desconocimiento del producto. Hay todavía proyectos que se hacen en metal porque nadie sabe que se puede hacer en textil. Efectivamente. Y ahí está todavía un gran trabajo que debemos de hacer, de ir hacia los clientes, de hacerles conocer pues, las nuevas tecnologías que permiten ahorrar tiempo, ahorrar dinero, hacer proyectos más eficientes. Ese es bastante importante hoy en día. Justo, mira, de ahí, como dato curioso, yo cambié la idea de un proyecto que se había visualizado en galvanizado, metiendo ductos textiles, gracias a que el ducto textil tiene el galvanizado también se puede pintar, pero el ducto textil de fábrica sale en un negro, o sea, en esa ocasión sale un negro muy profundo. Vágame la redundancia, pero un negro muy negro. y se disimulaba perfecto, porque todo el techo era negro y al momento de que se puso el textil ni se notaba. Bueno, O sea, es una ventaja ahí sí, bastante. La parte estética, los colores disponibles, los logotipos que hemos dicho, se puede serigrafiar los ductos textiles. Eso es bastante interesante, ¿no? Porque puedes jugar sobre colores del logo de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que quieren los ductos rojos porque su logo es rojo, quieren los ductos naranja, quieren los ductos azul. Juegan mucho con eso. Y también muchas veces se elige el color de acuerdo al lugar. Es decir, típicamente en industrias sucias, el gris es un color que va bien, ¿sabes? Si metes un blanco ahí, se va a ver muy sucio rápidamente. El gris no se ve tan sucio inmediatamente. Ahí Sí. esconde mucho la suciedad del gris. Pero el blanco sirve para otro tipo de proyecto. El blanco se usa en agroalimenticio porque ahí sí necesitas ver inmediatamente si un ducto está sucio. Sí. Hablando de eso, ya ves que me comentabas, ustedes dan mantenimiento a los ductos aquí en Irapuato y todo. ¿Recomiendas, si mi sistema es de 2 ductos, recomiendas tener algún ducto adicional en stock en lo que se manda lavado? Y generalmente sí, preferimos tener un ducto de recambio, sobre todo en lugares donde el ritmo o los mantenimientos son frecuentes. Por ejemplo, hay empresas que lavan sus ductos cada mes. Incluso hay una empresa de embutido en Celaya, lava sus ductos cada 15 días. Entonces, es una obligación tener un ducto de recambio porque no se pueden quedar sin ductos. Ellos bajan el ducto sucio e instalan el recambio inmediatamente. Y eso les permite ya hacer una rotación también de los ductos. Se puede lavar el ducto sucio, tranquilamente guardarlo para el próximo servicio y otra vez hacer el cambio. ¿Cuál es la diferencia de lavarlos con ustedes a que, pensando en que yo soy la empresa, lo desmonte y mi gente lo lave en lavadora? Muchas empresas, fíjate, lo lavan ellos mismos. Sí. Porque tienen lavandería en la planta, por los uniformes de los empleados. Y más las alimenticias. Mira, me tocó estar en una de embutidos también, aquí bueno, me voy a borrar el nombre, pero aquí en embutidos. Y ellos tienen ductos textiles también. Pero ellos lo que hacen internamente les dan mantenimiento. En su momento nosotros levantamos la mano para darle servicio,
pero ellos lo desmontan y le dan mantenimiento. Sí. Pero yo en su momento les comentaba que hay ventajas de lavarlos acá, Sí. pero en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Sé que se desgastan más rápido con ellos, porque no hay nada inmortal, pero ¿cuál sería la ventaja de lavarlo con ustedes? Mira, la ventaja de lavarlos con nosotros es que ya conocemos las telas técnicas y conocemos los tipos de químicos que se pueden usar sobre las telas. Okay. Ese también es muy importante. También lo puedes lavar con un jabón neutro, ¿sabes? Muchos clientes plantas en el mundo no tienen acceso a nuestro servicio de mantenimiento porque pues, desde México lavar ductos en Estados Unidos es bastante complicado. Sí. Entonces ellos lo lavan con jabón neutro y funciona bien, o sea, para lavarlo. Ahora con nosotros podemos, por ejemplo, recuperar manchas muy difíciles, ductos que sean manchados de grasa, etc. Si hay ductos rotos o ductos que necesitan reparaciones, también lo hacemos ahí en el mantenimiento. Entonces ese es un verdadero plus. Sí, ese sí. Modificación también. Muchas veces tenemos ductos en mantenimiento que necesitan modificarse porque las plantas pues evolúan, cambian y un ducto recto hoy en día pues se encuentra que pusieron una pared a la mitad y necesitan ahí dar otra trayectoria al ducto. Eso se puede hacer ahí en el mantenimiento. Se recibe el ducto, se lava, se modifica, se reenvía. Entonces los plus de hacerlo con nosotros es poder tener acceso a ese cuidado del ducto extra. Y después tenemos también servicios extra, por ejemplo, empresas nos piden control bacteriológicos. Es decir, los ductos sucios llegan, se necesita saber cuáles son las bacterias que están presentes en el ducto textil. O sea, ¿ustedes tienen un laboratorio para hacer esa muestra? Eso lo manejamos externo. Realmente tenemos un laboratorio externo en Irapuato. Que les ayuda. Vienen a la planta cada vez, hacen los frotis de las muestras, etcétera, en ducto sucio, en ducto limpio, y ellos nos dan un reporte completo profesional de un verdadero laboratorio, donde somos capaces de decir, pues mira, esos ductos tenían esas bacterias antes y después del lavado ya no están. Entonces eso también les da cierta seguridad a las plantas alimenticias que manejan alimentos expuestos ahí en sus líneas de producción, pues que tengan ahí sistemas de ductos limpios. Totalmente limpios. Sí. No, pues muy interesante. La verdad es que veo que es un tema muy grande, el tema del ducto textil, y sus aplicaciones pues son infinitas. Aquí en Ocotlán hay unos... por eso te preguntaba lo de la flexibilidad de su montaje, porque aquí en Ocotlán hay una plaza comercial donde están los ductos así, están baja, hay una T y luego se divide y hace y deshace. Y dije yo, sabía de la existencia de los ductos textiles y de su flexibilidad, pero ahí es donde la vi, yo puedo corroborar esa información, que ahí la vi. Y con lo que me comentas de Danone, la verdad que sí, que ahí sí, mucha flexibilidad. Ya para más o menos ir cerrando, David, alguna recomendación, alguna sugerencia que le quieras compartir a nuestra gente ahí sobre este tema? Sí, mira, siempre es bueno considerar diferentes opciones para el cliente. A mí me gusta mucho, lo veo en mi vida cuando voy a comprar algo, me gusta mucho tener elección de poder elegir entre diferentes opciones. Y sabiendo también cuáles son los plus y los pro y contra de cada solución. Entonces, lo que les comento a los instaladores, a los clientes, es que pueden mejorar mucho la eficiencia de sus proyectos. Hoy en día hay muchos productos. El ducto textil es algo que va a ayudar mucho a mejorar la eficiencia de la difusión de los proyectos. Y hoy en día es importante dar confort a la gente. La gente en México que trabaja en las plantas, en las tiendas, hace mucho calor. Es importante dar un buen confort a esas personas, y cuando no son personas o es producto, por ejemplo, en el alimenticio, también la calidad de los productos depende mucho del aire que se inyecta ahí. Vemos el tema de los que, bueno, yo soy francés, ya sabes, entonces los quesos es un poco mi pasión también. Los quesos, todo está en el aire. Todo, o sea, el éxito de la maduración de un queso depende de las condiciones
y las condiciones es temperatura, humedad y velocidad de aire. Son las tres cosas que puedes controlar muy bien con el ducto textil. Entonces, se puede mejorar mucho. Y después se pueden simplificar la vida mucho. El ducto textil es algo simple, se tiene que quedar simple. Es para ir más rápido, menos pesos en las estructuras, es bonito, se puede lavar, es práctico. Eso es el ducto textil, es práctico. Y además de todo eso, es más económico que un sistema tradicional. Eso muchas veces los clientes me dicen, ¿cuánto es más económico? Y ahí les digo, mira, depende muchísimo del tamaño del proyecto. Ya es que como todo. O sea, un ducto sencillo, recto, que vas a encontrar de 20 metros, puedes estar 10-15% más económico. En un proyecto mediano, puedes estar 50% más económico. Pero en un proyecto grande, y ahí voy a tomar uno, fíjate, que hicimos en Guadalajara hace un par de años, y el instalador nos hizo el favor de retroalimentarnos con los costos ahí del proyecto. Ese era un proyecto para Biofarma, aquí. Y el proyecto estaba diseñado en lámina, y había aproximadamente 8 millones de pesos de lámina. Lo hicimos en textil finalmente. No, Se bajó a 800,000 pesos, 10 veces menos. El proyecto era grande, eran ductos grandes, volúmenes de aire grandes, diámetros grandes, longitudes largas. Es ahí donde el ahorro es enorme, enorme. Entonces, si me preguntan cuánto, te digo desde 10-15% hasta 10 veces. Realmente depende del proyecto. Sí, ahí sí me dejaste con el ojo cuadrado. Es una cantidad extraordinaria de diferencia. Enorme. Sí. Es enorme. Aunque hubiera quedado en 1,000,000, o sea, es una cosa bárbara. Sí, y además, ese es en el suministro. Sí, claro. Pero luego viene la instalación. La instalación se instaló mucho más rápido. El peso en la estructura se disminuyó ahí muchísimo. Más de 10 veces, ahí no sé si más de 100 veces, pero es muchísimo. Y además, pues el control del aire, el confort de la gente allá, de los productos, pues en este caso son productos farmacéuticos donde necesitas tener mucha homogeneidad de temperatura sobre alturas muy, muy importantes, porque son almacenes, ¿sabes? Donde almacenan productos farmacéuticos. Entonces, todas las ventajas del ducto realmente ahí sí tomaron peso. No, sí me dejaste impresionado ahí con el cambio, ¿eh? Entonces, para considerar, sí. Así para que lo tengan considerado en sus proyectos, definitivamente ducto textil creo que puede ser una muy, muy buena alternativa para tanto disminuir costos, disminuir peso e incluso el mantenimiento mucho mejor, ágil. Sí. Rápido, una plataforma, desmontas secciones. Desmontas la sección. Desmontas la sección. También puedes poner una tapa, ¿no? Incluso ahí, y para no desmontar todo el resto, si todo su sistema es textil. Exacto. Y lavas, vuelves a montar, quitas tapa, conectas y infla de nuevo todo el sistema. Así es. Práctico. Siempre. Incluso ahí también puede haber un cambio de trayectoria en caso de que se movió la línea de producción y sin tanto movimiento, ¿no? O sea, Siempre hay que cuidar en el buen equilibrio del ducto, en caudal, presión, etcétera. Es un traje a la medida cada vez, entonces se puede modificar hasta cierto punto. Ya después, si tú lo modificas muchísimo y cambias completamente los parámetros, ya no funciona. Pero se puede modificar hasta cierto punto y eso, pues, estamos también para apoyar en decir hasta dónde podemos modificar algo. Excelente. Ahí sí. Lo que, nuevamente, lo hace muy flexible. Sí, o sea, bastante. Y más en las empresas que me ha tocado como experiencia. Yo sé que íbamos a cerrar, pero se me vino a la mente ahorita. En las empresas que son de electrónica, que constantemente cambian su distribución de líneas. Y nos pasó en este ducto que te comento que tenía los aros, que ahí al año cambiaron su distribución de líneas. Ya no tenían el mismo número de líneas, redujeron líneas
tuvieron que cambiar trayectorias y el Flexib le dio esa flexibilidad de poderlo manipular rápido. Y reubicar. Sí, reubicar rápido. Sí, fue muy padre. Eso sí, me queda de experiencia muy buena del ducto flexible. Del ducto textil, perdón. Sí. Excelente. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Gracias. Yo sé que aquí nos agarraré más tiempo platicando. No, esto que está grabado no es lo primero que platicamos. Ya llevamos rato platicando. Sí, adelante. No, pues muchas gracias por invitarme. Fue un placer. Y el tiempo pasa rápido. Sí. Yo podría hablar todo el día ahí de anécdotas y cosas así sobre los ductos y proyectos, pero pues sí, ahí lo que les digo a los clientes es contáctenos y los apoyamos con gusto en los proyectos ahí que tienen. Incluso vamos con ustedes, los acompañamos, detectamos problemáticas y hacemos un ducto textil, una solución que va a responder realmente a esas problemáticas. Justo, igual en la parte de abajo vamos a incluir ahí las redes sociales de la marca, la página de la marca. Pueden contactarlos. Agradecemos nuevamente a David y a sé que nos acompañan el día de hoy. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos a participar en todas nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal y estar al pendiente de más contenido. Muchas gracias a todos. Que pasen un buen día. Gracias David.